Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios del 20 de febrero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en el canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Así que veamos qué pasó el jueves, donde acciones internacionales mantienen comportamiento mixto a espera de decisiones en Grecia y datos económicos no tan sólidos como el mercado esperaba. No obstante, estos datos no tan sólidos siguen dando el espacio a la Reserva Federal para mantener la paciencia en lo que sería el ascenso en tasa de interés. Así que por ahora continuamos con algo de indecisión en zona de resistencia después de rally previo de las semanas anteriores. En cuanto a acciones locales retrocedieron en medio de temores por bajo precio del petróleo y expectativa de menor crecimiento económico. No obstante, pese a que los inventarios de crudo continúan creciendo, el precio del petróleo repuntó. Ya revisaremos todo lo que hace referencia a este commodity, pero básicamente continuamos en el panorama local, a espera de resultados empresariales. Datos económicos del día de ayer: índice de indicadores líderes de Estados Unidos creció 0.2% en enero, mercado esperaba crecimiento de 0.3%. El índice de la FED de Filadelfia baja en febrero de 6.3 a 5.2 puntos, mercado esperaba mejora a 8.2 puntos y peticiones iniciales de subsidio de desempleo fue el dato que sacó la cara con un descenso la semana pasada de 304.000 a 283.000 peticiones. En términos generales, igual son datos de crecimiento no tan fuertes, continúa crecimiento de indicadores líderes, continúa en terreno positivo el índice de la FED de Filadelfia y continúa la generación de empleo. Así que básicamente lo que tuvimos fueron datos no tan buenos que siguen dando pie para que la Reserva Federal pueda ser paciente con el ascenso en tasa de interés. Y de hecho la probabilidad de abril ha disminuido, se mantiene entonces para julio y octubre el movimiento de tasa FED. Ya estaremos evaluando el IPC y sobre todo el IPC núcleo el próximo mes junto con el panorama de empleo del mes de enero. Por ahora, digamos que el tema FED no está dentro de las variables de corto plazo en el mercado. Así que el mercado continúa con tranquilidad, el VIX continúa por debajo de los 16, así que la tranquilidad es el común denominador. Grecia puede agregar algo de volatilidad en el mercado, pero por ahora simplemente Europa lo está sintiendo, pero no de forma agresiva. Todavía hay tiempo para encontrar una solución. Simplemente estamos teniendo algo de tranquilidad y cautela en los inversionistas. En cuanto a mercados asiáticos, repuntaron en medio de jornada de baja volatilidad. Básicamente los mercados del mundo continúan poco volátiles y continúa el repunte en lo que son acciones lento. Recordemos que subimos como palmera, caemos como cocos. Se mantiene la expectativa por Europa, por ahora continúa la expectativa por lo que vaya a pasar con Grecia. El mercado sigue atento, hay algo de temores durante la jornada, pero por ahora digamos que el mercado continúa a espera de ese fundamental. Datos económicos siguen siendo buenos, por lo que el mercado no se arriesga a vender. Y el PMI manufactura de Japón para febrero bajó de 52.2 a 51.5 puntos. Mercado esperaba mejorar a 52.6. Así que también continúa entonces datos de crecimiento no tan fuertes como el mercado esperaba, pero continúa por encima de 50. Recordemos que los índices ISM y PMI son base 50. Por encima de 50 es crecimiento. Europa, que será protagonista a medida que conozcamos cómo se desenvuelve el tema Grecia. Inicia con leves descensos, el euro desciende con fuerza, alcanzó a tocar los 1.12, ahorita está recuperando un poco a 1.1310, pero no logra tener fortaleza el euro, sigue perdiendo terreno en medio de esa cautela. Lo único bueno es que esa caída del euro no impactó el precio del petróleo, que se mantiene por los $52 por barril, así que pese a que los datos económicos de la zona continúan sólidos, Grecia sigue eclipsando ese panorama. PMI manufacturero de la zona euro mejora de 51 a 51,1 puntos, una leve mejora, pero continúa con crecimiento y el mercado esperaba 51,6 puntos. El PMI de servicios también mejoró de 52.7 a 53.9. En este caso, servicios sí superó la expectativa del mercado. Colombia, empezamos con noticias de resultados empresariales. La próxima semana promete estar llena de resultados empresariales. Estamos con Celsia, que convoca reunión ordinaria de accionistas para el 24 de marzo. 24 de marzo sería la asamblea de Celsia. Reportó pérdida neta de 758 millones en el cuarto trimestre y en el 2014 acumuló una caída del 54% de la utilidad neta. El total de activos de Celsia creció 29 y el pasivo 46. Hay crecimiento con endeudamiento, eso no es tan agradable. Y el EBITDA cayó 28,7%, el margen de EBITDA bajó de 34 a 23%.
Celsius también anuncia el retiro del presidente por jubilación, pero pues digamos que el tema de la EBITDA es importante con el descenso. Si bien en el informe ellos atribuyen el descenso en la utilidad neta a temas no operacionales, aquí están los temas no recurrentes, sin hechos extraordinarios, y el ascenso de 2013 también por hechos de recuperación de provisión, así que lo hacen un poco comparable, pero de todos modos hay un descenso del 6,4. No obstante, si revisamos la parte operativa, así que vamos al informe que presentaron ellos, no sé si se vea lo suficientemente grande, creo que voy a ampliar un poco para que lo vean bien. Aquí está el total de ingresos, este es el último trimestre, y vemos cómo hay la utilidad operacional retrocedió un 32%. El margen EBITDA también disminuyó 23%. El problema está en los costos, con un aumento del 19% de los costos. Los costos crecen más que los ingresos, y eso se venía viendo desde el tercer trimestre, así que no son resultados favorables terminando el trimestre con una pérdida neta. Así que importante, gastos financieros también se incrementa. Recordemos que en el balance vimos un aumento del pasivo en mayor medida que el activo, así que por ahora lo que estamos teniendo es aumento en endeudamiento, disminución de márgenes, básicamente por nuevos proyectos que continúa presionando en el corto plazo. Así que en el corto plazo Celsius presenta algo de debilidad en sus resultados empresariales, ya los llevaremos a las gráficas. Tablemac, Coltejer, no hacemos seguimiento, pero pues vale la pena informar que registró utilidad neta de 18.708 millones, no repartirá dividendos y esto es un RPG de 15 veces, bastante interesantes los resultados de Tablemac, no obstante no hay una liquidez significativa en el activo. Y Coltejer pierde 136 millones en cuarto trimestre frente a los 7.261 millones del año, cierra el año con pérdida de 35.000 millones, no obstante el último trimestre el resultado es un poco más agradable, con una pérdida mucho más baja y la parte operativa también que continúa con pérdidas, pero más sólida, pero bueno, igual no hacemos seguimiento a este activo, simplemente les informamos que mejora el balance, aunque continúa perdiendo para 2014. A las 9:45 tenemos PMI manufacturero de Estados Unidos. La próxima semana tendremos datos del mercado inmobiliario, confianza e industria de Estados Unidos. Tendremos noticias importantes. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician la jornada con cautela, en medio de temores por Grecia. Datos económicos continúan sólidos, simplemente Grecia sigue generando algo de volatilidad, el precio del petróleo es el que más nos importa, así que el mercado local podría continuar con comportamiento lateral, se espera volatilidad en activos que publicaron resultados empresariales, y en cuanto a petroleras que continúen dentro de ese rango, ayer algunas tuvieron descenso y podrían recuperar leve terreno, pero simplemente continuaríamos en ese comportamiento lateral, sobre todo Ecopetrol a espera de los resultados empresariales. Es el punto más importante para Ecopetrol. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas. Dow Jones descendiendo hacia la zona de soporte de los 17.900. Si logra mantenerse sobre los 17.900 hay posibilidad de continuar. Si pierde los 17.900 puede haber una corrección más fuerte hacia el 17.700, 17.500. Importante los 17.900 como la zona de soporte. Y en cuanto al IPSA, continúa sobre su zona de soporte, los 3.960, 3.970. Mientras esté sobre ese nivel de precio, aún puede continuar con el sesgo alcista. También se mantiene sobre soportes. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa también sobre los mínimos de jornadas previas. Si logra aguantar esos mínimos, puede continuar con el avance. Si lo pierde, volveríamos a tener algo de presión hacia bajista, hacia la zona de soporte de los mínimos previos. Igual hay menor volatilidad en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y el dólar, que continuó con avances hacia la resistencia en el día de ayer, del descenso del precio del petróleo que después recuperó, está en los 450. Mientras esté sobre 2.430, existe riesgo de continuar hacia 520, 560. Si pierde los 430, ya podría volver a la zona de soporte del 300, del 2.340. Importante los 2.430 como el soporte del sesgo alcista. Está en zona de resistencia, no se descarta algo de choque de vendedores, pero existe la probabilidad de continuar con ascensos. Y vamos con el WTI, que sorprendió en el día de ayer, luego de recuperar terreno pese al aumento de los inventarios. Vamos a gráficos de una hora, como costumbre. ¿Y para qué? Para ver el comportamiento de triángulo que se mantiene. Recordemos la zona de resistencia que no ha podido pasar. Y ayer se acercó a los 49, pero no lo rompió. De hecho, no alcanzó a estar ahí. Recordemos que si rompía 49 habría la posibilidad de descensos. No obstante, logró mantenerse dentro de la zona de indecisión, siendo el escenario más probable.
Solo la ruptura de los 53.50 nos diría que el avance puede ser a 56.58. La ruptura de los 49 volver hacia la zona de los 48.46. 49 contra 53.50 de indecisión. ¿Qué noticias lo está impulsando? La enviamos por Twitter en la noche antes de la capacitación. Y es que los supertanques están empezando a acelerar y a cobrar más. De hecho, acá hay una noticia de Bloomberg donde básicamente el flete está acá, que solía costar $28.000, está pasando a 71.000 por día. Esto está permitiendo que incluso niveles que no se vean desde agosto de 2012. China se está reaprovisionando y pues básicamente están aprovechando los bajos precios del petróleo. Recordemos que no es un escenario de 2008 donde teníamos crisis económica y fuerte disminución de la demanda, sino que la economía está buscando mejora. China está queriendo estabilizar su crecimiento con estímulo monetario y está aprovechando también los bajos precios del petróleo. Eso ha generado ese comportamiento lateral, pese a que los inventarios de Estados Unidos continúan. No hay una tendencia clara o definida, dependerá de la ruptura del 53.50 y del 49, el que nos dé la tendencia. Seguimos dentro de la zona lateral, vale la pena que le hagan seguimiento a esos niveles y a este comportamiento de indecisión en el precio del petróleo. Y el euro, que tocó los 1.12, 12.70, si no estoy mal, en este momento está en 1.13, con presión bajista por cautela sobre el tema Grecia. Por ahora la presión es bajista hasta que conozcamos algo de resultados sobre esa economía, qué va a pasar con el rescate. Y de hecho, a medida que pasa el tiempo, pues, cada vez está quedando sin liquidez esa economía. 1.365 como la zona de soporte, 1.445 la resistencia. Ayer descendió levemente, no obstante, aún permanece durante el rango lateral. Si no recupera pronto los 1.400, es probable que busque los 1.365 y continuemos con el descenso. Si logra superar los 1.400, aún hay probabilidad de volver a 1.445. El mercado está muy atento a lo que será la noticia de resultados de Ecopetrol y de dividendo. Con base en ello, miraremos cuál va a ser el escenario probable del dividendo. Por ahora, si no recupera pronto los 400, existe riesgo de continuar con sesgo bajista hacia la zona de soporte. Eso para el índice Colcap. Vamos con Banco Bogotá, que continúa 66 contra 62 sin cambios. Mientras esté por debajo de 64, si se acerca a 62, existe mayor probabilidad de ruptura. BBC retrocede con fuerza y con poco volumen en jornada previa, 18.50 contra 20.10. Si rompe 18.50, perdería fuerza reactiva hacia 18, 17.70. Si logra superar el 19, anularía la presión bajista para volver hacia los 20.10. 19 la resistencia de corto plazo de una presión bajista que vuelve, era el soporte para mantenerse así con la posibilidad de volver al 20, y digamos que al no pasarlo y ubicarse por debajo, ahora incrementa la presión bajista. Celsia con resultados, la verdad, no fueron muy buenos. De hecho, si bien atribuyen que el tema de no recurrentes a la utilidad neta, la caída en el EBITDA es significativa, un aumento del 19% de los costos para ese trimestre. Así que eso va a mantener un poco con cautela a los inversionistas. Y de hecho ayer rompió el 5.200 con buen volumen, ya salieron algunos. Así que mientras esté por debajo de los 5.200 hay posibilidad de descensos a 5.000 y hacia los 4.800, 4.700. Si no logra cerrar por encima de los 5.200 en el día de hoy, existe probabilidad de descensos a 5.000 y 4.800 para asimilar lo que sería ese descenso en el EBITDA, que también claramente disminuye el flujo de caja en libre de la firma. Y algo importante, el dividendo. El dividendo va a pagar el 50% de las utilidades. Va a pagar un dividendo de 86.000 millones. No recuerdo el dividendo cuánto fue. Vamos a traerlo aquí desde la página de la Superintendencia Financiera. Vamos a mirar el dividendo de Celsia, que también vale la pena tenerlo, no lo hablamos en las noticias. Renuncia del presidente, proposición de Junta Directiva sobre distribución de dividendos. Aquí está el dividendo entonces de Celsia. Proponen un dividendo de 120 pesos por acción. 120 pesos por acción. Si tomamos 120 dividido 5.200, estaríamos hablando de un retorno del 2.3. Sigue siendo un retorno relativamente atractivo. No obstante, claramente las utilidades empiezan a disminuir y el EBITDA debe reconocerse. Así que si se mantiene por debajo del 5.200, existe probabilidad de descensos a 5.000, 4.700.
mantener lo que ya conocemos que es la tendencia bajista del activo. Solo si logra cerrar por encima de 5.200 podría avanzar a 5.400, 5.500, pero con esos resultados ese nivel de resistencia toma aún más fuerza. Este es el panorama después de resultados para Celsius Cementos Argos. Continúa en su zona de indecisión, ha hecho el pullback intentando volver a esos precios, así que sigue 9 contra 9.700, 10.000, hay bastante comportamiento lateral. Recordemos que los resultados también fueron buenos, pero su RPG relativamente alto, 45, si tomamos en cuenta la utilidad neta menos el dividendo preferencial, es para los accionistas ordinarios, así que hay 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Continuamos en ese escenario lateral, donde los resultados son buenos, pero en cierto modo incorporados por un RPG alto, que también nos confirma por fundamentales esa tendencia lateral en este activo cementero para Cementos Argos. Cemex Latam Holding, el nivel es el 5.100, 5.120, 140. Si logra superarlo, habría la posibilidad de un rebote adicional hacia 15.600 o incluso 600 como niveles de resistencia. Pero si llega a romper los 14.800, 14.800, la presión podría volver a ser bajista para este activo. 14.800 como el soporte a corto plazo, 15.100. Hay que estar atentos a ver si puede extender un poco más el rebote o si la presión bajista volvería a este activo. Está justo en la zona de resistencia. Canacol retrocede el día de ayer, pero encuentra compradores en el 5.500 ante la recuperación en el precio del petróleo. De hecho, alcanzó a negociar un poco por debajo del 5.600, que era el soporte. Entonces se fue hasta los 5.500. Eso me modifica el soporte. Mientras se mantenga sobre los 5.500, aún puede llegar a 6.600. Ese es el comportamiento, la zona de soporte resistencia que logró aguantar en el día de ayer. Así que se mantiene hasta que el petróleo no retome una tendencia más clara. Posiblemente sea el escenario más probable. Solo superando el 6.600, que coincidiría con un aumento en la cotización del precio del petróleo hacia los 54, podría volver a la zona de los 8.000 y 9.300. Si pierde los 5.600, el descenso podría extenderse hacia 4.800 si hay una caída significativa en el precio del petróleo. Continúa entonces ese escenario entre 5.500, bajamos de 5.600 a 5.500 y 6.600 como resistencia. Vamos con concreto, 1.280 la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún hay presión bajista para con concreto. Corficol, vela que envuelve justo en la parte media, igual el volumen no fue muy alto, sigue justo en la parte media del lateral, sigue ese 37 contra 39, no hay una tendencia definida para Corficol. Y Ecopetrol rompió un poquito el 120 a la baja. Ayer de la caída del precio del petróleo los alcanzó a alertar a los vendedores y generaron una caída por debajo de la zona de soporte. No obstante, logró recuperar ese nivel, lo cual modifica el soporte. En la vela del día de ayer modifica el soporte a 2095. Mientras esté sobre 2095, aún puede avanzar a 2240. Ese sería el lateral de corto plazo. La tendencia del petróleo nos determinará si rompe el 95 para volver al soporte más importante, que es el 1960, 1980, o si rompe el 2240 para poder avanzar hacia los 2500, 540 ante la especulación del dividendo. Ayer hablamos sobre el tema del dividendo, donde el mercado estaría esperando un dividendo entre 180 y 150 pesos por acción, será el rango probable. Y dependerá entonces del pago en una sola cuota al principio del año para que el movimiento se dé. Si cambian la fecha de pago, la frecuencia de pago, el dividendo disminuye de forma considerable, posiblemente podamos tener algo de descenso adicional hacia una zona más razonable de rentabilidad según el nuevo dividendo. Pero por ahora el 2095 es la zona de soporte. El mercado también se torna confuso porque quiere el fundamental y se chocan las dos fuerzas. Ya lo estaremos hablando cuando conozcamos los resultados de Ecopetrol. La empresa Energía de Bogotá sigue en su zona lateral. 1.600, 1.550 como la zona de soporte, 1.740 como la zona de resistencia. Permanece esa zona el comportamiento lateral para EB. Construcciones El Cóndor sigue negociando en 1.500, así que por ahora el soporte es 1.470, 1.430 y 1.600 nuevo nivel de resistencia. Y ligero sesgo bajista en Construcciones El Cóndor. Acciones de construcción estuvieron descendiendo durante la jornada. Enca no marca precio en las últimas dos jornadas, sigue estando 13 contra 11.60 en comportamiento lateral. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá repuntó en la jornada previa, no obstante 4.80 es la resistencia, 4.40 el soporte, se acerca resistencia, muy bajo volumen en esos movimientos, poca liquidez, por eso los saltos.
Tendríamos un panorama más claro cuando tengamos los resultados empresariales. Éxito que ya publicó, se mantiene todavía por debajo de la zona del pullback del 25.300, 25.500. Mientras esté por debajo de esta zona, el sesgo sigue siendo bajista para el activo. Si no recupera pronto esos niveles, posiblemente pueda buscar de nuevo los 24 y 23.400. Se mantiene el sesgo bajista, solo superando 25.600, 25.400 podríamos hablar de un sesgo más alcista. En cuanto a grupo Argos, 20 contra 18. 20 contra 18, continúa el comportamiento lateral de este activo. 20 contra 18, 50% de probabilidad de ascenso como descenso. Lo mismo para el grupo Aval, que no marcó precio del día de ayer la ordinaria, sigue 1300 contra 1200. Si rompe 1200, recuerden, el sesgo bajista podría continuar, ese bajo el escenario probable. Grupo Sura no ha pasado a los 36, retrocede levemente. Los dos niveles más importantes son 36 y 34, estaremos atentos a los resultados empresariales. 35.100, 35.000 creo que era el soporte del día de ayer. Si cierra por debajo de ese nivel puede volver a los 34 con algo de probabilidad de ruptura. Por ahora la tendencia sigue siendo bajista en el mediano plazo por debajo de promedios móviles. Si no rompe pronto los 36, existe probabilidad de volver hacia los 34 como el escenario más probable por ahora. 36 la resistencia, ya hay algo de presión de vendedores activo que lo podría llevar hacia la zona baja del lateral. ISA también, mercado espera resultados, 8.200 contra 7.500 en la parte media. También podemos tener algo de indecisión por estas zonas. Simplemente está en la zona completa de indecisión, 50% de probabilidad de ascenso como descenso. No hay para nada una tendencia clara. Y que ni lo diga ISAGEN, que también permanece 3.000 contra 2.820, 2.880. No hay tendencia en el activo, tampoco hay volumen. Mercado esperando resultados empresariales. Toma un comportamiento lateral. Mineros repuntó en el día de ayer, pese a que el petróleo del oro pues trataba de impulsarse un poco, pero bajó a 1.212 dólares la onza, 1.940 la resistencia. Mientras esté por debajo de 1.940, aún hay posibilidad de descensos. También están pendientes los resultados de mineros, también los de Nutresa, que se aleja de los 26 y mantiene la tendencia bajista, así con probabilidad de llegar a 25, 24.500. Recordemos que el cuchillo cayendo en tendencia bajista tenemos que esperar un poco las velas a ver cuándo hay compradores. Lo que sabemos es que mientras esté por debajo de los 26, la tendencia continúa siendo bajista. Si logra pasar los 26, tendría espacio para los 27. 26, la resistencia de la presión bajista para Nutresa. Preferencial Aval desciende un poco en el día de ayer, sigue 1.300 contra 1.200, sin cambios en el comportamiento lateral. Preferencial Avianca, pese al bajo precio del petróleo, también está retrocediendo. Cierra justo en el soporte, si pierde los 3.600 aún puede descender a 3.500, 3.480. Tendríamos algo parecido a un hombro, cabeza, hombro, que podría iniciar algo de presión bajista. Pero solo superando el 3.650, si logra cerrar por encima del 3.650, podría volver a 3.800 y 4.000. 3.650 como la resistencia. También está, nos coloca esta línea de largo plazo que antes estaba tratando de perder o de cambiar la tendencia alcista, pero no pudo con el promedio móvil de 200. Importante ese promedio móvil de 200. Así que 3.670, 660 para cambiar el sesgo de este activo. Preferencial Bancolombia continúa bajo tendencia bajista. Ayer aparecían levemente compradores. No obstante, recuerden el 27. Mientras esté por debajo del 27, aún puede descender a 26, 25, 500. 27 el nivel importante de resistencia para anular la presión bajista. Preferencial Cementos Argos, al igual que la ordinaria. En este caso el lateral es mucho más explícito, entre 9.500 y 8.500. No hay una tendencia definida. 26.000 la resistencia para la vivienda. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún hay posibilidad de descender a 25 y 24. Solo superando 26 volveríamos a los 27.200. La tendencia continúa siendo bajista. Preferencia del Grupo Sura, vamos con 20 contra 18 sin cambios por ahora. 20 contra 18 en el comportamiento lateral, tendencia bajista de plazo mayor. Y 36 contra 34, si no recupera pronto los 35.300, hay posibilidad de buscar de nuevo los 34 para Grupo Sura, que se mantiene dentro de ese comportamiento lateral. Y llegamos a Pacific, que sigue sobre los 7.100, mantiene velas de indecisión en la jornada previa y los 8.900 es la nueva resistencia. 8.900, 7.100
continúa, las velas de indecisión posiblemente continúen ese lateral a esperar los resultados empresariales que son para marzo, toma tiempo. Hay una publicación en la Superintendencia Financiera de Pacific Rubiales, pero no abre. Tenemos hace unos minutos se publicó convocatoria de reunión, notificación sobre resultados financieros de cuarto trimestre y final del año 2014. Ya nos habían anunciado la fecha, pero hay problemas con la carga de este activo. Lo hemos intentado varias veces y no tenemos la información, así que pues, vale la pena que sigan revisando. Pero ese activo continúa lateral, entonces 8,900, 7,100. Recuerden, ruptura de 7,100 podría generar mayor presión bajista para este activo y pues simplemente por información revisaremos Terpel y Valorem, que los niveles no son muy claros. En un Terpel que no maneja mucha liquidez entre 17 y 16,500 con sesgo bajista también por gráficos, pero pues no con suficiente liquidez para que los técnicos sean relevantes. Valorem no marca precio en el día de ayer, 3,80 contra 3,98. Podrían ser niveles tentativos, pero pues lo sabremos con los resultados empresariales. Así que en términos generales los mercados internacionales amanecen hoy con algo de cautela. El tema Grecia sigue en el radar de los inversionistas, preocupando un poco y descendiendo el euro. En cuanto a lo que es el mercado local, la presión bajista en los activos cíclicos se mantiene. Recordemos la menor perspectiva de crecimiento. Los resultados de Cesia mostraron evidenciar un aumento en el costo y en el gasto financiero, lo cual impactó también de forma negativa lo que fueron los resultados. Y el resto de activos continúa lateral a espera de su publicación de cierre del año. El mercado sigue esperando esa publicación de cierre de 2014 para determinar un rumbo probable. Así que la cautela es el común denominador para el día de hoy con leve sesgo bajista. Bueno, pasemos a las preguntas. El déficit de balanza comercial, ¿a qué activos afecta de forma directa y qué podría pasar con el empleo? A los sectores que están descendiendo, que básicamente nuestro déficit es culpa de todo lo que tiene que ver con minería y hidrocarburos. Esos son los sectores más afectados. Hay otros sectores que se están viendo beneficiados, recordemos por ejemplo, o vean cómo incluso el balance de Coltejera ha venido mejorando, también el de Enca, no lo suficiente para generar una consistencia, pero han venido mejorando. Es el sector floricultor, aunque no lo tenemos en bolsa, posiblemente en San Valentín le haya ido mucho mejor, con una tasa de cambio más atractiva. Muy malos resultados de Celsia, preocupantes los resultados de estas empresas. Si no son satisfactorios los resultados, el descenso en el margen de vida, aumento en costos, es un punto clave a tener en cuenta y pues básicamente corresponde con la tendencia bajista del mercado. Me parece que estas empresas maquillan mucho estos resultados y dicen que no son tan malos los resultados, para mí son malísimos. No podemos hablar directamente de maquillaje, pero digamos que sí hay una parte del tema operativo que difiere, si bien se muestra utilidad neta después de temas no recurrentes, el ajuste. De todos modos, el EBITDA se está viendo afectado, ese punto es clave. El dólar no beneficiaría a Nutresa, Argos, ISA por contratos o ventas en el exterior. Digamos que, bueno, ISA, el tema de Brasil, ellos también generan cierta evaluación y compensa ese punto. Las inversiones se favorecen, las inversiones en el exterior, pero lo que, como algunas compañías tienen deuda en dólares, esa deuda en dólares también genera un efecto negativo por el ajuste en cambio. Ese ajuste no será permanente a menos que el dólar continúe con aumentos. Entonces ese punto también, digamos que se balancea un poco, sobre todo si las compañías han decidido generar esa famosa cobertura natural. Ya lo estaremos revisando. ¿De dónde provienen los ingresos de la BBC? Cada operación que haga una firma comisionista, que haga un cliente, de ahí aparecen los ingresos. Los ingresos dependen de las negociaciones. La mayoría, sobre todo de acciones, de que tantas acciones se negocien. ¿Cuál sería el dividendo de PRE? Que no tengo información al respecto y posiblemente bajo la situación, digamos, puedan incluso tomar la decisión de no pagar dividendos para mantener un flujo de caja disponible para inversión y para financiación. Entonces, pues no es confirmada, simplemente aumenta la probabilidad de que no tengamos términos de PREC. La compra del corral por parte de Nutresa no debería tener alguna incidencia en el precio de la acción. Esto ya fue hace un tiempo. Gracias por anotar el tema de crecimiento inorgánico. Crecimiento inorgánico es cuando empezamos a hacer compras que no es un crecimiento tan rentable como el crecimiento orgánico. De hecho, incrementa el endeudamiento y pone en riesgo la generación de valor de la compañía si no se hace, se hace un precio demasiado alto y no se logran las sinergias necesarias. El punto clave de los crecimientos inorgánicos son las sinergias. Así que eso fue, digamos que una noticia del pasado y por ahora el sesgo sigue siendo bajista, espera resultados empresariales.
Favor repetir ISA y analizar el impacto de la noticia acerca de Gana Proyecto Subestación Catius. Por ahora permanece en lateral. Recordemos que el mercado tiene noticias buenas, pero está preocupado por el panorama de crecimiento de la economía durante el año por el bajo precio del petróleo y eso mantiene el comportamiento lateral. Así que vale la pena que hasta que no rompamos algunos de los niveles, no sabríamos qué fuerza es la que gana. Los compradores tienen fundamentales para basarse, lo mismo que los vendedores, por eso el comportamiento lateral. Cuando sale PREC del MSCI, ¿qué consecuencias trae sobre el precio de la acción? Podemos tener algo de flujo vendedor, recuerden los rebalanceos de los índices, no obstante el tema clave sigue siendo el fundamental, que la empresa son movimientos de corto plazo. Lo que se busca con los resultados empresariales es que todavía falta tiempo, pero lo que todo el mundo va a mirar es qué tanto ha sido el impacto sobre la generación de caja y EBITDA de la caída en el precio del petróleo que se vio parte en el último trimestre y con base en eso podemos proyectar qué tan fuerte sería el golpe con el precio del petróleo este trimestre que ha estado rondando los $52 por barril. Así que pues, digamos que también el mercado está esperando esos resultados empresariales para evaluar ese impacto. Así que muy atentos, algo de presión bajista en los activos continúa, resultados de Celsia parecen no ser satisfactorios, mientras esté por debajo de la resistencia de corto plazo la presión puede ser bajista, petroleras algo laterales ante un petróleo que sigue buscando dirección, que permanece entre 49.53, 50, hay que estar atentos a ese triángulo para determinar si habrá un cambio de dirección. Por ahora el panorama sigue siendo lateral hasta que tengamos fundamentales y ruptura de alguno de los soportes o resistencias. Muy buen día para todos.